Nuevamente estamos en este espacio del portal Radio Online, el programa que denominamos El Colibrí, un programa que tiene varias intenciones. A través del proceso lector, enriquecer el vocabulario, dar lugar a la empatía, habitar las emociones y, por supuesto, dentro de las posibilidades, el tema de poder ponerle un poco de poesía a la filosofía. Hoy lo vamos a hacer con dos florenses también, Héctor Polo Davis y Cielo Hernández. Cielo Fernández, al igual que Polo de las Flores, a quienes los saludo y les doy la bienvenida. ¿Cómo están? Hola, Hola Eduardo, buenos días. ¿Todo bien? ¿Me escuchan bien? Sí, sí. Yo te escucho entrecortado yo. Bien. ¿Me escuchás? Ahí sí, pero entrecortado, te escucho un poquito entrecortado. Bien, bueno, les pregunto y que tratamos de ver si podemos, me gustaría saber cómo comenzaron ustedes con esto de lectura, si recuerdan los primeros pasos del contacto con un libro. Deseo a Cielo la palabra, que comience ella. Bueno, estaba esperando. Dale. Bueno, en mi caso, mi mamá, si bien hace más de 30 años que trabaja en una radio, es docente, así que lo que es libros siempre hubo en casa, siempre se nos leyó. Yo tengo una hermana mayor, siempre estuvo. Mi papá también, le gusta mucho leer, pero en mi casa somos más de escribir que de leer. Ahí empezó, digamos, el amor por las letras desde muy chicos. Cada cumpleaños, cada aniversario o cada momento especial, uno le regalaba a otro unas palabras, una poesía, una tarjetita con alguna frase, y siempre las letras formaron parte de lo que es mi hogar, digamos. En mi caso, ¿puedo hablar? Sí. ¿En tu probado? Sí, en mi caso, al igual que con ella, yo tengo una hermana mayor, ya estaba en primario y yo todavía estaba en jardín de 5, y se ocupó de enseñarme a leer, y me despertó la curiosidad por la lectura. Además, en la generación a la cual pertenezco, era muy común el Paturucito, Nipur de Lagash, D'Artagnan. Entonces, todas esas imágenes y todas esas historias también a uno le despertaba curiosidad. Y de esa manera, por ahí simple, de historias simples, pero que a uno lo hacían imaginar, me fue metiendo de a poco en la lectura, y después con el tiempo hacer algo más profundo. Sí. ¿Me escuchan ustedes? ¿Escuchan? Sí. Ahí te escucho, sí. Sí, sí. Bien. En el caso de este hábito lector, sí, me gustaría saber cómo fue esa relación en el transcurso de la escuela, sea la primaria, la secundaria, o por ahí también cuando hicieron el nivel terciario. Bueno, en mi caso, en la primaria tengo muy vívida la imagen de visitar la biblioteca en los recreos. Era muy común a mí, me gustaba, me despertaba curiosidad. Tal vez en la secundaria un poco menos, pero nunca se me fue el gusto por la lectura, jamás. Y ya en un nivel terciario comencé a estudiar el profesorado de literatura. Bueno, después me di cuenta que no era lo mío, porque me gusta escribir, es eso
lo que me estructura, lo que me forma y me encanta, pero tal vez no el sí enseñar, que ya era otra cosa. Pero siempre hubo un gusto muy, muy lindo por la lectura también. En mi caso, en la primaria, ¿En tu caso? Serían los libros, los manuales, el manual del alumno bonaerense, había uno Semillita, me acuerdo que era de primer grado, esas fueron las primeras lecturas que tuve en la etapa primaria. Ya en la etapa secundaria, había unos libros muy buenos que me gustaban, Introducción Literaria, que traían varios cuentos, análisis de las obras, y también, como dice la canción que me mostraste del el colibrí, que hiciste escuchar, también fui polinizado por una profesora que me llevó un libro un día y me dijo, tomá, te lo dejo, o sea, sin obligarte a leer. Y de ahí en más, bueno, pasé ya a la etapa, me fui a la facultad y ahí empecé a descubrir otro tipo de autores. Uno también se rodea con mucha gente, una etapa muy linda la de la facultad, lo cual también te permite enriquecerte con otro tipo de lecturas. Y ya de vuelta acá, seguí leyendo, ya fue un camino de ida, ya en la etapa veinteañera, leer mucho Bukowski, y con otros tipos de lecturas, y descubrir a Eduardo Galeano también, a través de viajes que fui realizando, y eso me fui abriendo la cabeza y mi gusto lector. Y sigo en ese viaje, ¿no? Descubriendo gente y también ahora uno también polinizando a través de lo que uno ha ido aprendiendo. Y ya después comencé de grande, ya a los 38 años decidí estudiar como la carrera de bibliotecario y en la cual sigo aún, también en esa función de acercar la lectura, de hacer ver la riqueza que tienen los libros y la importancia que tiene uno para pensar, o sea, reflexionar y también para hacer sentir, porque no solamente es pensar, como decía Galeano, sentipensantes. Sentipensantes. Polo, ¿estás en el nivel primario o en secundario con En este bibliotecología? momento, estoy cumpliendo la función de bibliotecario en el CIE, digamos, que es la institución donde se capacitan los docentes. Bien. ¿Pero trabajaste en las escuelas antes de llegar al CIE? Pasé, sí, por primario, secundario, estuve trabajando en los dos niveles, sí, sí, en ese sentido, sí. Estuve en la escuela 10, escuela 21, escuela 2, bastante tiempo, escuela técnica, escuela normal, fui pasando por varios lugares, cuando uno se va haciendo, ¿no? Si tenés que elegir primaria secundaria, Elegiría secundaria. ¿y por qué? Me resulta más fácil, por ahí, por el tipo de literatura que a mí me gusta, tengo por ahí, digo, me resulta más fácil, por ahí es una limitación mía, lo otro, lo de para ir a trabajar en primaria, de que por ahí me faltan más herramientas para poder acercarle la lectura a los chicos, ¿no? Por ahí reconozco que es una limitación mía en ese aspecto. Cielo, vos cómo te has llevado siempre muy bien con la lectura. ¿Cómo estás en este momento? ¿Estás leyendo mucho? ¿Lees más ahora que cuando ibas a la secundaria o antes leías más? No, ahora leo mucho más que antes. Más ahora en cuarentena es como que mi ocupación es esa, también por mi trabajo, tal vez no de los libros que a mí soy habitué leer, pero leo mucho por mi trabajo. Trato todo el tiempo de capacitarme y de informarme.
Pero bueno, ahora en esta cuarentena sí, mucho leer y escribir sobre todo, más que nada escribir. Bien. Delia Lerner dice que nosotros en la escuela tenemos que tratar de habilitar esa búsqueda de los pibes, ¿no? A través de los libros. Y jugamos un poquito a ser más niños. ¿Cuáles fueron sus primeras búsquedas a través de los libros? ¿Qué buscaban? Polo, por ejemplo. ¿Qué buscaba, no? Uno sigue en esa búsqueda y quizás no sabe nunca qué es lo que busca. A veces uno se va armando de palabras a veces para poder expresar, en este caso, lo que a uno siente o lo que piensa, no tratar de ponerle palabras. Por ahí buscaba ese tipo de cosas, ya por ahí de grande, pero de chicos buscas esa fantasía que te despierta, ¿no? Esa curiosidad, la imaginación te vuela siempre, ¿no? Y los libros te llevan a ese espacio, a ese lugar, ¿no? Un chico, o sea, leyó y viajaba a esos lugares sin pasaje, ¿no? Y después, de grande, por ahí tuve la oportunidad de viajar y estar en esos lugares donde transcurrían esas historias. Yo por ahí la suerte de poder estar en Praga y haber leído a Milan Kundera o otro escritor que también habla sobre otra Praga, ¿no? Que se llama El buen soldado Zweig, el libro, y decir, mirá dónde estoy, ¿no? Lo que uno en la cabeza de uno voló y ahora estuve en ese lugar, ¿no? Y hacer esa comparación también te sitúa en un sitio de reflexión. Qué lindo lo que contás. ¿Y en tu caso, yo? ¿Qué buscabas? Y yo creo un poco, como dice él, que a veces no sabemos lo que estamos buscando. Ahora me pasó mucho algo con el libro Crónicas del Ángel Gris de Dolina, que me lo regalaron hace 11 años atrás. Y lo que busqué en ese momento, cuando lo leí, fue algo totalmente diferente a lo que hoy me encontré cuando volví después de 11 años a abrir y leerlo. Creo que siempre es diferente lo que vamos buscando, que depende de nuestra historia, de lo que nos va pasando a nosotros, de cuando vas creciendo y ves las cosas también de otra manera. No sé si busco algo particular, tal vez sí en su momento leer era como mi escape a lo que pasaba afuera en el mundo de verdad. Me hacía también como mi propia mundo de fantasía dentro de los libros. Pero ahora creo que me atrapa más el gusto y busco eso, el gusto por la lectura, disfrutarlo, que sea un momento lindo y sacarle el jugo, aprender nuevas palabras, eso me encanta. Cielo, y si seguimos en la línea de pensamiento de Delia Lerner, ella también decía que nosotros desde la escuela tenemos que generar la posibilidad de escritores que produzcan sus propios textos. Y me parece que vos, ya desde el nivel secundario, escribías, incursionabas en la escritura y la verdad que era muy placentero leer cosas que vos hacías. ¿Cómo estás con eso? Gracias. Sí, bueno, siempre me gustó. Mi papá escribe muy lindo y creo que saqué un poco de él eso de escribir, de disfrutarlo. Ahora sigo escribiendo. Nunca dejé de escribir, tal vez en su momento mostraba más las cosas que escribía, ahora no tanto, pero no, nunca dejé de escribir, es algo que realmente me gusta muchísimo. Cielo, por casualidad no tenés cerca tuyo algo del que hayas escrito y quieras leer. Sí, tengo algo. Ah, bueno, Eh, te invito a que lo leas y bueno, lo compartas bueno. con nosotros y nuestros oyentes. No tiene nombre porque a veces no suelo ponerle nombre a mis textos, pero bueno, dice así.
Tuve ganas de meterme en vos desde el primer día. No estabas solo, no me dejaste decirte que yo sí. Nunca pensé tanto en un extraño, a veces creo que no lo sos, que nos conocemos de otra vida y volviste porque algo nos quedó pendiente. Pero en esta vuelta las deudas tampoco se saldan. Ojalá fuese distinto. Aunque sé, no lo sé, estoy segura que en esta otra vida voy a verte todos los dientes mientras sonreís. Porque nada es casualidad, ni siquiera la soledad. Y si hay algo que conozco de memoria, es el color oscuro que tienen las despedidas. No me tiembla el pulso, no es nada de eso. No se trata de vos, se trata de mí. Yo me quiero ver siempre amando. Por eso quédate ahí, que yo me quedo acá, con la boca llena de ganas. Quédate ahí y déjame en guerra, que si me dejas en paz, no me voy nunca más. qué lindo que es. Gracias. ¿Qué, qué dice el señor Polo? ¿Te gustó? Me gustó, sí, esa profundización, ¿no? Sobre las relaciones humanas, ¿no? Que son tan, que echan, como dice el indio, echan hielo y brasas en nuestro corazón. ¿No? Sí. Y por otro lado, me acordaba algo de Kundera, que dice que en este caso, cuando uno se va acercando en esos finales, en esas situaciones, por ahí la tristeza es la forma y la felicidad es el contenido que se va diluyendo. ¿Y qué es la forma? Muchas veces lo explicaba de una manera bastante, ¿cómo decirlo así? Le ponía nombre a esas palabras, como decía hoy, que a uno a veces le cuesta explicar, y uno busca eso, ¿no? Esas palabras que definan un sentimiento, un pensamiento, eso a veces uno busca eso en los libros. Y el enriquecimiento, ¿no? De escuchar, en el caso de ella, de cómo lo pinta, ¿no? Es como pinta una situación, en este caso de relaciones humanas. Y te invita también a la reflexión y a la emoción. Eso es lo que Sí, pasa sí, con los habilita la libros. Y uno parece que mientras lo va leyendo ella y uno lo va escuchando, la imaginación entra a volar, ¿no? Y la verdad Sí. que esa es también una de las formas del escritor. Ujú. Seguramente si hay 10 personas escuchando, a las 10 les despertará distintas cosas esa imaginación y bueno, ahí está la riqueza de la escritura. Sí. Hoy Eh, ¿Y justo a vos qué? ¿Cómo? te iba a decir que hoy justo hablando, cuando vos me propusiste esto de armar el programa, me puse a leer algunas cosas, ¿no? Y descubrí, justo me puse a leer a Humberto Eco, que habla sobre Oh, el libro, Nadie acabará con los libros, se llama el libro de Eco con Jean-Claude Carrière, que es el otro autor. Y ahí citan un autor, Fernando Báez, y dice y me puse a leerlo así, medio por arriba, y dice algo así como que él escribía para que la muerte no tenga la última palabra, decía así, en este libro que se llama Qué La lindo, hoguera de los qué lindo. intelectuales. Está muy bueno. Después se lo paso a Barro para que lo compartan. Yo lo descubrí justo porque leyendo algo para este programa. Sí. Sí. sí, cuando vos escribís, luego que terminás de escribir algo como este que leíste recién, Sí, ¿qué te genera? ¿Te genera una paz? ¿Te genera como que sacás sí, cosas que sí. están adentro, poderlas poner como darle cuerpo a ese pensamiento? Totalmente, me pasa mucho que, bueno, yo suelo escribir a mano, pero a veces me pasa que tengo ganas de escribir y se me viene alguna frase a la cabeza o algo que me sucede, y bueno, ahora con la tecnología uso el teléfono, escribo en notas para después plasmarlo en una hoja. Bueno, yo tengo mi máquina de escribir que no la puedo abandonar y es mi aliada, me encanta. Y cuando escribo, sí, terminar de escribir es como que me desahogué y saqué todo eso que tenía dentro. Y sí, es una especie de tranquilidad, o no sé, yo siempre
hago la comparación como cuando tenés la panza llena y yo necesito escribir y largar eso, y bueno, muchas veces no comparto lo que escribo, y bueno, y mucho tiene destinatario, es así, es la verdad. Qué bueno. Acabas de nombrar algo que está muy en boga este tiempo, que es, vos dijiste, leo o escribo desde el teléfono. Tema de la tecnología, porque hay una discusión, la discusión está desde cuando yo era pequeño, hace muchos años, pero siempre se dice antes se leía más, antes se leía más. ¿No creen que es muy difícil medir si se lee más cuando hoy se lee tan diferente? Porque bueno, vos hablabas de la lectura digital. Claro, yo siento como que estoy en el medio, ¿no? Porque yo, bueno, empecé a leer libros que me encanta, que yo siempre digo, cuando me ofrecen el libro en PDF, lo rechazo porque yo necesito tener el libro en mis manos, sentir ese olor al libro, que me encanta, pero estoy como en esa generación que está en el medio, que también conozco los libros en PDF o la famosa Kindle, que vienen ahora los libros digitales, y también el libro. Eh, no sé si se lee más o menos, como decís vos, creo que tal vez se lee diferente, hay otras cosas, eh, otro acercamiento muy distinto a la lectura, y tal vez lo que se lee, bueno, no es como antes, pero no quiere decir que sea malo, es diferente, es eso. Por ahí Polo, ¿cómo ves esto? hoy, con esto que estaban hablando recién ahora, de los formatos digitales, es como que tenés una te bombardean de muchas cosas tenés para leer, ¿no? Y antes, lo que me parece la diferencia es que profundizabas. Vos te centrabas en un libro, en algo, en un texto. Y hoy tenés el celular, tenés la computadora, tenés otras pantallas, por ser un televisor, sí, lees. Ahora, me parece que por ahí con el libro lográs una profundidad diferente a la que lográs en este formatos digitales donde podés estar con 5 pantallas a la vez y vas picoteando así. Pero lo que nos permitía, me parece que la diferencia con respecto a esta época, por supuesto que tiene sus excepciones, no todo va a ser así, pero se profundizaba. Esa es la diferencia. Me parece que por ahí tenés un mar de medio metro ahora de profundidad. Se habla de, cuando se compara ese tipo de cuestiones, se dice que la lectura en formato papel es como más lineal y que cuando nos disponemos a leer en formato digital, dice que en lugar de leer, escaneamos por el recorrido de la vista, ¿no? No lo sabía eso. Pero puede ser, sí, que suceda de esa manera. Igual me he integrado bastante bien a los formatos digitales. Puedo pasar y a veces conseguís libros o tenés esa posibilidad, ¿no? Hay que ver la parte positiva de que hoy te metés en internet, empezás a tirar de un hilito y te encontrás, mira este libro, decís, y por ahí no lo conseguís en una librería. Y bueno, si tenés ganas de leerlo, lo lees en PDF o te lo haces imprimir. Hay que ver también la parte positiva en estos casos. Así como le pasó con el libro en su evolución, de la tablilla a escribir en cuero y de ahí hasta que llegó al papel. Uno tiene que Sí, ir. el tema de la lectura, han pasado muchos años desde antes de Cristo, que cuando comenzó la escritura y era para solamente un porcentaje muy reducido de personas que podían desentrañar esos códigos, ¿no? Por supuesto que hoy se avanzó muchísimo, pero siempre sigue habiendo un sector al que queda relegado por diferentes cuestiones. También por esto del acceso a la tecnología. Sí, porque hoy convengamos que a través de la tecnología uno accede en la preparación, ¿no? de manejo de esas tecnologías
un mejor trabajo, ¿no? Tiene un montón de cuestiones que por ahí, no como se ha explicado, por ahí hay algunos videos dando vuelta, de que uno no larga desde el mismo lugar si no tiene acceso a, en este caso, a los bienes digitales, o a la educación, a la lectura, porque lo que te da poder a vos es el conocimiento. Eso no ha cambiado. Y en este sentido, el libro ha permanecido ahí firme en ese aspecto, en esa cuestión de dar saberes. Eso, ¿no? Y uno tiene que valorarlo por eso, porque son herramientas con las cuales uno puede defenderse en varias áreas de la vida, no solamente en lo laboral, en lo que es un disfrute, en estimular la imaginación, la inteligencia. Tiene varias cuestiones que uno sigue disfrutando del libro. Y por eso a veces son prohibidos, también, ¿no? Por el peligro que representan en las ideas, en algunos casos, como se han matado la memoria de un pueblo, que han destruido desde los mayas, en Alejandría, en algunos casos las invasiones que destruían bibliotecas, por ir un caso más cerca, en Irak, Estados Unidos, que destruyó mucho, y estás matando la memoria de un pueblo. Y es gente que paradójicamente son intelectuales, gente que está formada. Fíjate esas paradojas. Bueno, si te buscas un poco más atrás, lo que ha sido la Alemania de Hitler, y gente formada por científicos, intelectuales, y sin embargo destruyeron. A veces, son de las cuestiones que me hacen pensar a veces, que para llegar a un nivel tan alto del intelecto, para no entender al otro. Claro. Nombrabas hace un momento, Polo, a Humberto Eco, y me decías esto recuerdo rápidamente, se viene escuchando esto último que vos decías, El nombre de la rosa, ¿no? La imposibilidad de acceder a cierta bibliografía que era para algunos. Exactamente, sí. En esa biblioteca donde los monjes... Sí. Cielo, ¿cómo te relacionás con las generaciones más abajo tuyas? ¿Cómo ves el tema de la lectura? ¿Crees que es importante transmitir esto de leer mucho, de informarnos? ¿Charlás con gente? Vos sos muy joven, pero con gente más joven que vos. Sí, bueno, yo en este momento trabajo en una escuela, bueno, ahora no, pero trabajo en una escuela. Soy acompañante terapéutico, pero mi trabajo hoy está dentro de una institución con chicos de 8 y 9 años, así que veo mucho eso. Y hay casos, se trata muchísimo desde las aulas de enseñar y de contagiar este gusto por la lectura. Pero bueno, yo veo que tal vez en este sentido, por ahí en esas edades, la tecnología como que arrasa un poco más con esto, ¿no? Y no deja lugar tanto para la lectura. Hay casos, hay excepciones. En mí, si bien hay un montón de cosas que no me gustan de las nuevas tecnologías, hoy valoro otras que me sirven, por ejemplo, para hacer mi trabajo en este momento, que no podemos salir de casa. Es como que todo tiene sus pros y sus contras. Pero veo en mis sobrinos de 10, 11 y 12 años, veo, sí. También depende mucho de la casa, ¿no? De lo que le contagien en la casa. Yo tengo padres lectores, entonces siempre me contagiaron el gusto por leer por placer, no tanto por hacer las tareas de la escuela y por concentrarse en eso. Si bien era algo que se hacía, se nos contagió el leer por placer. Pero sí, veo poco, la verdad, pero hay excepciones, no puedo hablar de un general. Claro. Polo, ¿tenés algo para leer, Polo, preparado? Dijiste que anduviste revolviendo algunos libros. Sí, justamente, mirá, algo que siempre
siempre vuelvo, ¿no? Es como, me pasa eso con Galeano, ¿no? Que como a veces como con la música, che, ese disco que escuché, tengo ganas de volver a escucharlo de nuevo, ¿no? Y volver a escuchar eso, me pasa eso. Y es un libro que se llama Días y Noches de Amor y de Guerra. Y hay un relato, un fragmento que se llama Guerra de la calle, Guerra del alma, que tiene que ver con esto que hablamos hoy, ¿no? Sobre reflexión, que lo que hace el libro, o sea, en cuestión personal, que me invita a esa reflexión, a cuestionarme, ¿no? Ciertas, mis accionares, mis sentires. Así que bueno, lo voy a leer. ¿Cuántas veces he sido un dictador? ¿Cuántas veces un inquisidor, un censor, un carcelero? ¿Cuántas veces he prohibido a quienes más quería la libertad y la palabra? ¿De cuántas personas me he sentido dueño? ¿A cuántas he condenado porque cometieron el delito de no ser yo? ¿No es la propiedad privada de las personas más repugnante que la propiedad de las cosas? ¿A cuánta gente usé? Yo que me creía tan al margen de la sociedad de consumo. ¿No he deseado o celebrado secretamente la derrota de otros? Yo que en voz alta me cagaba en el valor del éxito. ¿Quién no produce, dentro de sí, al mundo que lo genera? ¿Quién está a salvo de confundir a su hermano con un rival y a la mujer que ama con la propia sombra? Son preguntas. Qué lindo, qué lindo. Fíjense que apareció el amor, la guerra en las dos lecturas, ¿no? Por supuesto contado de diferentes maneras. Les digo, nos queda muy poquito tiempo de este programa. La verdad que cuando es tan así, tan linda la conversación y tan sólida y bueno, tratándose de la altura de los libros, de autores y de historias, se nos vuela el tiempo, me encantaría poder estar muchísimo más con ustedes, seguro que en otra oportunidad vamos a volver a charlar y dos temas también relacionados con la lectura. Así que primero agradecerles enormemente la posibilidad de charlar en este formato. Lo hemos hecho por ahí en forma particular con alguno de ustedes y relacionado con la escuela. Pero lo que ustedes quieran agregar antes de que se termine el programa. Yo en lo personal agradecerte la oportunidad, me encantó y como decís, una charla muy amena, se voló el tiempo. Se nos vuela el tiempo, parece que se pone, cuanto más linda es la conversación, más tirano es el tiempo, parece, ¿no? Sí. Por supuesto, Eduardo, el agradecimiento de compartir esta charla, ¿no? Y poder escucharla a ella, que nunca había escuchado ni leído nada de ella, también ha sido algo muy placentero y espero que se repita en este modo o del modo que sea. Y si nos cruzamos en la calle ya nos saludaremos y tendremos una charla así también, ¿no? Que también da el pie para esas cosas.